Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Juan Carlos por la organización de esta mesa. Esta mesa va a ser seguro de vuestro agrado, porque 1, los ponentes son fantásticos, 2, el tema es de mucho interés. Entonces, para no esperar más, y pues ya que vamos un poquillo justos de tiempo, os presento a la doctora Thais Armangué, que es la jefa y adjunta de la Unidad de Neuroinmunología Pediátrica en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ella es experta en enfermedades desmielinizantes de los niños y nos va a hablar hoy sobre las crisis sintomáticas agudas en la edad pediátrica. Cuando tú quieras, Thais. Muchas gracias por invitarme a este curso tan interesante. Bueno, recientemente ha habido un creciente interés de la inflamación como causa de epilepsia y su posible rol en el estatus epiléptico, y ha hecho que el término de epilepsia autoinmune se haya usado mucho. Esto puede causar confusión porque la mayoría de encefalitis autoinmunes en el fondo no tendrán después una epilepsia, es decir, un riesgo de crisis a largo plazo. Por esto, la ILAE, la Task Force de Autoinmunidad, ha establecido nuevos términos para intentar aclarar esto. Por eso, establece como crisis agudas sintomáticas secundarias a encefalitis autoinmunes para referirse a crisis en contexto de la fase activa de una encefalitis inmunomediada, que es la parte que voy a hablar yo hoy en la edad pediátrica, y después establece el término de autoinmunidad asociada a epilepsia para referirse a crisis crónicas secundarias a enfermedades autoinmunes cerebrales. No obstante, esta parte también puede ser que sea secundaria a autoinmunidad activa, por ejemplo, una encefalitis de Rasmussen, o a un daño estructural establecido que sea secundario a una encefalitis ya pasada. En las encefalitis autoinmunes es muy importante saber que según el anticuerpo que tengan asociado tenemos que diferenciarlas porque tienen unas implicaciones terapéuticas muy importantes. Por un lado están las encefalitis asociadas a anticuerpos que se llaman onconeuronales o intracelulares, que son los síndromes paraneoplásicos clásicos asociados a cáncer y casi exclusivos de la edad adulta, como por ejemplo el anti-IHU, que se cree que los anticuerpos no son responsables del síndrome neurológico, sino que son secundarios o un marcador secundario de una respuesta T, y por eso no responden a inmunoterapia y es importante tratar el tumor. En cambio, en el otro lado vemos que están las encefalitis asociadas a anticuerpos contra la superficie de la neurona, como el NMDA o como veremos otros tipos, y en estos casos sí que se cree que el anticuerpo es el responsable del síndrome neurológico. Y es importante identificarlos porque pueden tener una respuesta a inmunoterapia muy eficaz. Y después en medio estarían anticuerpos como el GAT65, que son intracelulares pero que están localizados en la sinapsis y se discute si son patogénicos o no y la respuesta es más incierta. También tiene mucho valor saber que existen estos tipos de anticuerpos de cara al diagnóstico, porque cuando pedimos anticuerpos, ahora cada vez estamos más acostumbrados y ya lo hacemos bien, pero si muchas veces pedimos anticuerpos neuronales, pero ese test tenemos que saber cuáles va a identificar, porque hay anticuerpos, hay test dirigidos a identificar los intracelulares y hay test dirigidos a descartarlos de superficie neuronal. Y uno y el otro deben estar en el contexto adecuado. Por ejemplo, en niños los intracelulares casi nunca estarán involucrados. Esta es una técnica, por ejemplo, que usamos en el laboratorio del doctor Dalmau para diagnosticarlo como screening, a método de investigación, y son secciones de cerebro de rata muy delgadas en las que se pone la muestra del líquido del suero, preferentemente líquido en caso de superficie neuronal, y si el paciente tiene un anticuerpo que reconoce la superficie de neurona, veremos este patrón que llamamos de neurópilo en el hipocampo. También en cultivos vivos de neuronas hipocampales veremos que marca toda la superficie de la neurona. En cambio, si el paciente tiene anticuerpos onconeuronales o intracelulares, en los cultivos de neuronas el anticuerpo no podrá llegar a su epítopo porque es intracelular y la neurona está intacta y no veremos esta reactividad. Y en la técnica de la inmunohistoquímica no veremos el patrón de neurópilo, sino una tinción intracelular. Y esto sería un caso negativo.
Cuando hablamos de que los anticuerpos contra superficie neuronal son patogénicos, a diferencia, por ejemplo, de los anticuerpos reumatológicos que vemos en pacientes en una parte de población sana, se ha demostrado en cultivos in vivo, por ejemplo, que si ponemos anticuerpos de superficie neuronal en cultivos neuronales, los clústeres de receptores anti-NMDA, por ejemplo, disminuyen. Y cuando retiramos estos anticuerpos, vuelven a aparecer, indicando que es más que una destrucción, sino sería una internalización del receptor y es indicativo de que puede ser un síndrome irreversible si tratamos. Esto también se ha demostrado en modelos murinos, por ejemplo, en este que he desarrollado en el laboratorio, en el que hay ratones con bombas osmóticas que se les pone líquido de pacientes o de control que van perfundiendo durante 14 días intraventricular. Y vemos que los ratones hacen alteraciones del comportamiento y de memoria a medida que van pasando los días y es recuperable cuando las bombas dejan de infundir los anticuerpos. Y también, si estos ratones se sacrifican en diferentes momentos, vemos el depósito de los anticuerpos, al igual que veíamos en la diapositiva anterior. En cuanto al riesgo de epilepsia o de crisis, depende mucho del tipo de anticuerpo. Veremos que hay anticuerpos que casi el 100% de los pacientes van a presentar crisis durante la forma aguda y hay anticuerpos que de mucha menos frecuencia. Al igual que el tipo de crisis, si generalizada o focal, pero muchos de ellos tendrán la capacidad de hacer ambos tipos de crisis. En niños, la lista esta larga de anticuerpos se verá muy reducida, porque muchos de ellos no afectan a la edad pediátrica. No se sabe exactamente el por qué, pero realmente en la edad pediátrica el más importante es el NMDA. Aquí, por ejemplo, vemos una niña de 5 años que de antecedente tenía una hipoacusia neurosensorial que debuta con crisis de mi cuerpo izquierdo, focales. No había hecho nada, ni fiebre, ni ningún otro síntoma los días previos, ni alteración del comportamiento. Pulsi sobre todo. Mami, Sofía. Sofía, mi amor, ¿ha tenido fiebre? No, estaba constipada. Estaba constipada. Sobre todo vamos a ver esta parte izquierda también. importantes que son el corazón y el cerebro. Bien, y luego iremos a Sofía, el cerebro. amor. Esto es un pequeño tic que puede ser debido a mucho. No, pero mírala. No, es un pequeño tic, eso es muy fuerte. Sí, pero No, era de inicio focal, pero después sí desconectó. Pero era de inicio muy focal y en este vídeo no se ve, pero realmente tenía clonías muy focales. Y después evolucionó la misma paciente con una corea y una distonía de predominio inicialmente izquierdo. Y después hizo también, no lo muestro aquí, pero hay crisis contralaterales y también afectando al otro lado a nivel de un par de distonías. días o 3 que no tenía estas cosas. Y hoy está un poco... Tranquila, hoy no ha sido cariño, un buen tranquila. día. En esta encefalitis se describen tanto crisis, pueden los niños, sobre todo, a diferencia de los adultos, que la mayoría debutan en forma de cuadros psiquiátricos, los niños pueden debutar con formas de crisis epilépticas o de trastornos del movimiento ya desde un inicio. Y son muy características las disquinesias y la coreatetosis. Que este vídeo no va. Bueno, es una niña que va haciendo coreatetosis con las manos y disquinesias en la cara. Pero aunque los niños puedan debutar de forma mucho más frecuente con crisis aisladas y pueden estar unos días intercrisis o antes de que aparezcan otros síntomas asintomáticos, es muy importante saber que durante el primer mes casi todos los pacientes van a presentar múltiples de los síntomas característicos. Por lo tanto, un paciente es verdad que puede debutar solo con síntomas psiquiátricos, pero durante el primer mes van a aparecer seguramente trastornos del movimiento o crisis. Es decir, sería muy raro que un paciente con encefalitis anti-NMDA quedara monosintomático. Por lo tanto, sí que es verdad que es posible que una de epilepsia de debut pueda llegar a ser una encefalitis, pero si este paciente ya lleva 3 meses y solo hace crisis, la probabilidad que sea una encefalitis autoinmune es bajísima, al menos en el caso de la NMDA.
En el caso de la NMDA se ha descrito este patrón electroencefalográfico, que es el extrem delta braç, que son ondas rápidas sobre un fondo lento, aunque no es muy sensible sobre un 30% de los pacientes y se puede ver tanto en niños como en adultos. Esta es una niña que después de vacunarse de la fiebre amarilla presentó crisis y alteración de este movimiento tan característico de esta encefalitis, pero se testó para anticuerpos y era negativo. Esto es muy importante porque hay unos anticuerpos que se llaman contra el GABA-A que no están en los test comerciales habituales de los anticuerpos y que son relevantes en niños y en jóvenes, al igual que los de neurexina o el mCLUR5, que también pueden afectar a gente joven. El GABA-A, de hecho, se identificó en 2012 en el laboratorio porque identificamos que había 2 pacientes que tenían un patrón de neurópilo muy característico, que además del neurópilo tenía todo el cerebelo y otras áreas corticales, pero que era negativo para todos los anticuerpos conocidos en ese momento. Y ambos pacientes tenían un estatus epiléptico refractario y lesiones multifocales en la resonancia. Esta es la chica que tenía un linfoma de antecedente y un estatus refractario, y un paciente adulto con una epilepsia parcial continua y síntomas psiquiátricos. Hicimos una caracterización mediante inmunoprecipitación de las neuronas y secuenciando se identificó el GABA y posteriormente ya se hizo el test específico que lo confirmó. Actualmente hay más series descritas con estos pacientes y más o menos la mitad son niños, y es muy importante porque tienen crisis epilépticas y trastornos de movimiento de forma bastante prominente. Pero a diferencia de la anti-NMDA, que normalmente tiene una resonancia normal, sí que es frecuente que estos pacientes puedan tener lesiones córtico-subcorticales y que además pueden ir apareciendo y desapareciendo en diferentes zonas. Estas enfermedades se conocen de ahora, pero evidentemente ya existían, y si vamos a revisar ahora la literatura de forma retrospectiva, vemos que se había descrito en forma de nombres muy descriptivos, como la encefalitis letárgica, el coma anormal con movimientos anormales o la corea inmunomediada de la infancia. Y un otro ejemplo de estos es la coretetosis posherpética. La coretetosis posherpética era una complicación que prácticamente solo conocían los neuropediatras porque era después de pasar una encefalitis herpética, algunos niños, ya cuando estaban de alta o a punto de irse, empeoraban con unos trastornos de movimiento muy importantes, una coretetosis, y en ese momento el virus ya no se encontraba y se postulaba que podía ser autoinmune. En 2012, haciendo una serie de niños con NMDA aquí en España, vimos que una de las niñas en el fondo tenía estas características, y era una niña que después de haber presentado la encefalitis NMDA estuvo durante 3-4 meses con este estatus coreico, y pese a tratarse con gamaglobulinas y corticoides con el diagnóstico de coretetosis posherpética. Si nos olvidamos del herpes, de hecho este síndrome, la clínica que presentaba era muy similar a la NMDA y se confirmó que tenía estos anticuerpos. Y entonces, tratándose más agresivamente con rituximab y ciclofosfamida, la paciente mejoró mucho, aunque quedó con un síndrome biopercular debido a la herpética. Esto nos hizo pensar, a partir de ese caso empezamos a recibir muchos casos que también se confirmaron, y pensamos que a lo mejor tal vez esto estaba infradiagnosticado, y empezamos un estudio nacional multicéntrico, que en algunos de vosotros ya habéis participado y que sigue abierto si alguien quiere seguir enviando pacientes, en las que se incluyen cualquier paciente de cualquier edad, tanto niños como adultos con encefalitis por herpes simple, y se siguen a nivel clínico y con muestras desde la fase viral y hasta el año. En los primeros 50 pacientes que incluimos, de los cuales 18 eran niños, demostramos que hasta un cuarto de los pacientes, si los sigues de forma prospectiva y muy de cerca, pueden presentar una encefalitis autoinmune posherpética. Así que realmente era mucho más frecuente de lo que se pensaba, y puede pasar independientemente de la edad, puesto que también pasa con igual frecuencia en niños y adultos, independientemente del volumen lesional. Pero estos pacientes tienen un peor pronóstico a largo plazo. Este es un niño de 12 meses que estaba incluido de hecho en el estudio,
y que a los 19 días de presentar la encefalitis herpética empecé con espasmos epilépticos. Los espasmos epilépticos son frecuentes en la encefalitis herpética, pero normalmente se presentan al cabo de unos meses, cuando ya está la cicatriz de la encefalitis de forma estructurada. Y en cambio este niño los presentó solo a los 19 días. Lo testamos para anticuerpos, tenía altos títulos y de hecho al cabo de pocos días empezó con la coretetosis característica. Este niño, pese a tratarse de forma agresiva, quedó con hasta con dieta cetogénica, ha quedado con secuelas muy importantes, a diferencia de la primera niña. A modo anecdótico, se describen que mutaciones en los genes del NMDA pueden también asociarse a encefalopatía epiléptica asociado a espasmos epilépticos, ¿no? Y es interesante ver si podría haber este tipo de relación. De hecho, cuando estudiamos más de 50 pacientes con esta complicación autoinmune posherpética, vimos que todos los niños menores de 4 años presentaban este cuadro típico de coretetosis posherpética, que en algunos de ellos podía ir precedido por un estatus epiléptico o espasmos, y casi todos tenían NMDA. Y pese que se identificaban de forma muy precoz, muchos de ellos no han tenido el pronóstico que nos hubiera gustado. En cambio, a niños mayores de 4 años y adultos era muy frecuente que se infradiagnosticaran, porque estos pacientes se presentan de forma aislada con alteración del comportamiento. Y a diferencia de la NMDA clásica, que hemos dicho que durante el primer mes se añaden los otros síntomas, en estos pacientes se quedan con un trastorno del comportamiento aislado. Y se había atribuido hasta ahora a secuelas de la encefalitis viral, y por eso quedaba infradiagnosticado. Pero es muy importante porque realmente hemos visto respuestas muy importantes a la inmunoterapia en estos pacientes, sobre todo en la parte del comportamiento y mejora de la calidad de vida. Otro anticuerpo muy importante en la edad pediátrica, de hecho el más importante en la edad pediátrica, no es contra la superficie neuronal, sino es contra una proteína glial. Vemos en esta tinción que en el patrón de tejido de rata, que en vez de teñir todo el neurópilo, lo que tiñe es toda la mielina. Es el anticuerpo contra la glicoproteína de la mielina de los oligodendrocitos. Este anticuerpo se ha visto que más del 50% de niños con ADEM, la encefalomielitis aguda diseminada, tienen estos anticuerpos. Y que además hemos visto, porque también hemos hecho un estudio prospectivo nacional en el que incluimos cualquier niño con enfermedad desmielinizante, pero también cualquier niño con encefalitis, que los MOC no solo asocian encefalitis aguda diseminada o enfermedad desmielinizante, sino que también afectan o pueden asociarse a encefalitis con afectación cortical. Y esto también se ha descrito en niños y en adultos. De hecho, en este estudio prospectivo multicéntrico vimos que el 7% de las encefalitis no ADEM en niños tenían estos anticuerpos. Y, de hecho, era más frecuente que los anticuerpos anti-NMDA. Estos anticuerpos normalmente son transitorios, es decir, si ahora tenemos un paciente que ahora decimos, ostras, pues a lo mejor yo tengo un paciente que tuvo esto hace 3 años, pues si lo vamos a testar seguramente ya será negativo, porque normalmente estos pacientes al cabo de unos meses negativizarán los anticuerpos, que son más sensibles en suero al revés de los de superficie neuronal. Pero hay un subgrupo de pacientes que tienen anticuerpos persistentes positivos y que presentan formas graves y recurrentes de la enfermedad. Y se ha visto asociado pues, a ADEM multifásico, a formas de neuritis óptica recurrente o ahora encefalitis recurrente. Este es un niño de 5 años que las fechas no están aquí por casualidad, eran 2012 cuando debutó, y hizo un episodio de ADEM que cada vez que le intentaban quitar los corticoides recidivaba, y después ya pasados los 3 meses volvió a hacer otro episodio. En estos episodios a nivel clínico hacía crisis y hacía alteración del comportamiento, y en el hospital pensaron en que podía ser un ADEM multifásico versus una vasculitis, y se hizo una biopsia cerebral diagnosticándose de vasculitis cerebral de pequeño vaso. Se puso ciclofosfamida, pero pese a esta hizo una alteración visual del ojo izquierdo, y después estuvo estable durante 2 años, pero como con el diagnóstico de vasculitis al cabo de 2 años se quita el tratamiento, al quitar el tratamiento hizo otro brote muy importante.
En ese momento, ya era 2015, que estaban ya los MOC disponibles y viendo esta afectación tan importante de la sustancia blanca, se testó y fue positivo por anticuerpos MOC. Se fue a revisar la biopsia y se vio que sí que es verdad que tenía infiltrados perivasculares, pero no había necrosis de la pared del vaso, que es uno de los factores que son importantes, y sí que había desmineralización perivascular. Claro, en este caso, en 2012, estos anticuerpos no estaban disponibles ni existían, ¿no? Y a veces es importante conocer las limitaciones a veces de las biopsias, que pueden haber una inflamación inespecífica o no pueden diagnosticar enfermedades que no se conocen aún, ¿no? Y es importante. Y este niño ha tenido anticuerpos anti-MOC persistentes durante todos estos años y con rituximab está asintomático. Aparte de este niño que publicamos, también hay un caso de adultos que también, de hecho, es una mujer de 39 años que debutó con una epilepsia parcial continua en su hospital en Filadelfia, la diagnosticaron de encefalitis de pequeño vaso y ahora que han salido los anticuerpos, viendo la resonancia con esta afectación cortical, se confirmó que tenía un anti-MOC. ¿Vale? O sea que es importante conocer este anticuerpo porque nos puede evitar y nos ha evitado biopsias posteriores en pacientes refractarios. Y por último, quería mencionar en niños que también existe en el diagnóstico diferencial de estas causas inflamatorias enfermedades genéticas que pueden debutar a estas edades, que también entran en el diagnóstico diferencial y como alerta pues, normalmente tienen síntomas más sistémicos como esplenomegalia, hepatomegalia o una afectación más simétrica. Otra es esta inmunodeficiencia que se llama del déficit de CTLA4, es un tipo de inmunodeficiencia primaria que estaba dentro del grupo de la inmunodeficiencia común variable y que asocia a hipogamaglobulinemia y también a autoinmunidad sistémica y a nivel del sistema nervioso central da inflamación de sustancia blanca con captación de contraste y este paciente, por ejemplo, debutó con crisis epilépticas focales y realmente hay una disociación clínico-radiológica muy importante porque el niño realmente ha presentado 2 crisis y ya está, y en cambio iba teniendo alteración muy importante de la resonancia. Y por último, hemos hablado de superficie neuronal o del MOC o anticuerpos gliales, decir que existen los síndromes de overlap que pueden tener los 2 tipos de anticuerpos a la vez, igual que la clínica a la vez. Y por último ya, a nivel de anticuerpos también es importante saber, ya hablarán seguramente mis compañeros que hablarán de adultos del GI1 y del Casper, que son anticuerpos que afectan casi exclusivamente a pacientes adultos, pero en niños ha habido mucha discusión porque ahora está muy de moda el tema de las epilepsias autoinmunes, encefalitis autoinmunes seronegativas. Y es importante también tanto diagnosticar estas enfermedades como desdiagnosticar, porque a veces si ponemos una etiqueta pues ya se queda con ese nombre y no buscamos otra causa que puede ser una metabolopatía o un factor genético. Y este es el caso de los anticuerpos contra potasio que se determinan por RIA, que es una técnica antigua, que antes de saber el GI1 y el Casper era muy útil, pero ahora se sabe que los pacientes que tienen estos anticuerpos contra canales de potasio positivos, que no son ni el GI1 ni Casper, realmente el significado es muy incierto y se ha visto aún en títulos altos en patologías no inflamatorias. Por lo tanto, casi no es muy útil pedirlo porque nos puede liar más que otra cosa. Y de hecho es muy importante diferenciar estos anticuerpos de los bien caracterizados y vemos que en la literatura a veces queda un poco confuso. Vemos, por ejemplo, este artículo del Neurology, que es una buena revista del 2015, que explicaba que el 37% de un estudio de pacientes que debutaban con estatus epilépticos tenía anticuerpos. Es muchísimo, un 37%. Deberíamos tenerlo casi de test de cabecera, ¿no? Pero si ibas a mirar un poco los anticuerpos que describían, realmente el bien caracterizado solo era un 15% y si excluimos las intracelulares un 12%. Porque los canales de potasio en el GI1 y Casper, fuera. Los no específicos que ellos ya mismo ponían, fuera. Y los GAT también es importante que títulos bajos no asocian a patología neurológica y pueden ser muy frecuentes en enfermedades autoinmunes que no tengan relación. Solo un poco esto, ¿no? Tanto diagnosticar precozmente como desdiagnosticar etiquetas que nos pueden liar más que otra cosa. Y ya está. Muchas gracias.
Lo último, decir que los estudios que he ido nombrando de encefalitis herpética y adultos y niños, desmineralizante pediátrica y encefalitis pediátrica, que siguen vigentes. Tenemos un servicio de mensajería y se hace todo sin coste, tanto el estudio como la mensajería, y hacemos todo tipo de anticuerpos en estos pacientes.